Muy bien. Pues bienvenidos. Ahora somos más poquitos que la semana pasada, pero bueno, como quiera están checando ahí las clases en la plataforma. Les comenté que, bueno, vimos en la primera sesión, estuvimos viendo los conceptos de comunicación. En la semana pasada nos abocamos a lo que era la redacción y de hecho los dos primeros ejercicios fueron relacionados con redacción. Espero que hayan podido elaborarlos. Voy a ampliar como quiera todavía el periodo para que suban sus trabajos. La semana pasada en la clase tuvimos la práctica de redactar una noticia, entonces la puse todavía también como ejercicio y hoy tendremos una tercera actividad que nos va a ayudar a complementar para sacar el promedio. La próxima semana estaríamos con la última clase. Entonces, bueno, estoy pendiente de subirles las presentaciones de PowerPoint, que son las que me han apoyado con la presentación. De repente puede parecer que traen muchísima información, pero me interesa que sean así para que las puedan consultar en cualquier momento y puedan ahí como que, si es necesario, pues aclarar algunas dudas o darle una leída, ¿verdad? Aquí lo vemos de repente un poquito rápido, pero les puede servir de apoyo. Y también estoy pendiente de localizar un buen manual de redacción para que también les sirva de apoyo para las consultas. Obviamente aquí no vimos, no nos da tiempo de ver los temas ahí de ortografía, de redacción así a profundidad. Por eso es importante que vimos de manera general cómo se organizan las ideas y cuál es la forma en que podemos precisamente preparar un texto, pero ya lo que es la redacción, lo que es la ortografía, pues sí, es importante que siempre nos estemos apoyando de algún manual. Entonces, hoy vamos a abocarnos a lo que es la expresión oral. Eh, Precisamente como lleva el nombre esta materia, es comunicación oral y comunicación escrita. El objetivo es obviamente que ustedes tengan los elementos para comunicarse de la manera más correcta, tanto verbal como de manera verbal como de manera escrita. Entonces, voy a compartir la presentación que les tengo preparada para esta noche y por supuesto que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Estoy a sus órdenes para ir aclarando las dudas. Déjenme nada más ver la presentación. Un minuto, por favor. Ok. Mm, un segundo que tengo que contestar una llamada, pero no me tardo nada, nada, nada. Listo. Muy bien. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien. Vamos a ver lo que es la comunicación oral. Obviamente son conceptos que ustedes ya habrán manejado, pero aquí nos vamos a abocar a verlos más en detalle, más en detenimiento con el objetivo de que puedan tener conocimiento de los elementos que favorecen precisamente que nos comuniquemos de mejor manera, ¿sí? De manera más eficaz cuando tengamos que hacer alguna presentación, cuando tengamos una entrevista, cuando demos un curso, cuando demos alguna capacitación o simplemente cuando tenemos una interacción con las demás personas, ¿verdad? Obviamente el tema de la comunicación oral es básicamente transmitir información entre una persona y otra o entre más individuos, entre unos individuos, una persona y más personas.
utilizando el habla y el código de comunicación, que en este caso viene siendo nuestro idioma, ¿verdad? Eh, Debemos compartir este código para que podamos entendernos en una comunicación oral. Esta comunicación es la habilidad de transmitir eficazmente información verbal, es decir, información utilizando el uso de las palabras. Estamos armando ideas, queremos transmitirlas, armamos nuestra idea y van a entrar en juego muchísimos elementos para que cumplamos eficazmente con el envío de los mensajes, ¿sí? También comenta aquí que es una forma de las más tempranas para el intercambio de información de nuestra especie que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. Si antes nos comunicábamos por señas, nos comunicábamos por ciertos sonidos guturales o simplemente eh, con indicar las cosas, todavía no les dábamos un nombre, todavía no compartíamos un código, pero al momento que se crea precisamente ese código, ese lenguaje, pues surgió así la necesidad y surgió así la posibilidad de intercambiar ideas y de armar los mensajes. ¿Sí? El elemento fundamental de esta comunicación oral va a ser el habla. Y el habla es una facultad que nosotros tenemos porque tenemos la facultad de armar precisamente las palabras, de armar eh, todo lo que es el lenguaje, porque estamos utilizando el sistema para reproducir precisamente estos sonidos. ¿Quién entra en juego? Pues entra en juego, obviamente, eh, la respiración, la nariz, la lengua, las cuerdas bucales, la boca misma, ¿verdad? O sea, todo lo que es el sistema de nuestra anatomía, la lengua, los labios, los dientes, la garganta, todo eso nos ayuda a pronunciar debidamente cada una de las palabras, ¿sí? Es una facilidad que nosotros tenemos y obviamente compartiendo un lenguaje es algo que estamos aprendiendo desde la infancia, desde el hogar. Ahí aprendemos a ponerle palabras, a ponerle nombres a todos los artículos, a las cosas, a los sentimientos, a las personas. Y luego ya en un sistema escolarizado, por ejemplo, cuando entras al kinder o cuando entras a la primaria y empezamos ya a conocer precisamente el orden de nuestras palabras, el abecedario y la conformación de las oraciones. ¿De acuerdo? El habla no podría existir, obviamente, sin un lenguaje o sin una lengua, sin un idioma que compartimos nosotros con nuestros semejantes, ¿sí? Ahí en este idioma están contenidos esos códigos mentales necesarios para convertir una cadena articulada de sonidos en signos lingüísticos, para convertir precisamente todas esas ideas que tenemos en oraciones bien armadas. Quizás nos estamos yendo un poquito muy atrás, pero es importante para darle paso precisamente a todo el contenido de este módulo o de la clase de hoy, ¿sí? La importancia de la expresión oral en qué radica. Radica en que un hablante debe tener la habilidad para reproducir un mensaje que pueda ser comprendido que pueda ser comprendido por el emisor y por el receptor. Además, según cuál sea el objetivo del mensaje, por ejemplo, convencer o pedir algo, el hablante deberá conocer y emplear diferentes recursos que ahorita los vamos a ver. Esa es la importancia, que nosotros tengamos esa facilidad de transmitir una idea, de convencer, de lograr algo, el propósito para el cual nos estamos comunicando. Si estamos haciendo una petición, una solicitud, si nos estamos quejando, si estamos pidiendo que nos atiendan, ¿sí? Si estamos haciendo una pregunta ahí en el hogar o estamos haciendo una pregunta a la maestra o estamos haciendo una pregunta en el trabajo, debemos armarla de manera que sea comprensible para los demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver los diferentes elementos de la comunicación oral y cómo es que podemos armar un buen mensaje, un buen discurso.
¿Cuáles son las características de la comunicación oral? Obviamente ya vimos que hay una gran diferencia con lo que es la comunicación escrita. Hablábamos que la comunicación escrita muchas veces tiende a ser mucho más formal y la comunicación oral va a ser más informal y va a ser más inmediata. La comunicación escrita va a permanecer y va a trascender el tiempo, ¿sí? Aparte se queda grabado en lo escrito, se queda grabado en un documento, en un libro, en una revista, en un periódico, y la comunicación oral, pues puede ser efímera y puede terminar cuando se acaba la conversación. Vamos a ver estas características más a detalle. Primero ya dijimos que se emplean ondas sonoras. Obviamente lo que nosotros estamos generando con nuestra garganta, con, con nuestra voz, con nuestra lengua, con nuestras cuerdas vocales, se van a transmitir a través de ciertas ondas, van a generar ciertas ondas que se transmiten a través del espacio, son ondas sonoras, ¿de acuerdo? Y así estamos llegando de acuerdo con el sonido y con el volumen de nuestra voz, vamos a llegar a que los demás nos comprendan y escuchen el mensaje que nosotros les queremos decir. Repito aquí, la información, perdón, la comunicación también va a ser efímera e inmediata. Se desvanece inmediatamente en el tiempo porque las ondas sonoras pasan y no se preservan a menos de que sea una grabación, pero en lo inmediato, esas ondas ahí se acaban, cumple su función, recibe la otra persona el mensaje y esas ondas se van a desvanecer. Esas palabras se las lleva el viento. Si no lo dejamos por escrito o si no lo dejamos grabado, pues esas palabras ya no van a regresar. ¿De acuerdo? También la comunicación oral va a ser presencial y directa. Se deriva del punto anterior. Quiere decir que se requiere la presencia espacial y también temporal, de manera simultánea de los interlocutores. Es imposible hablar con alguien del otro lado del mundo a menos que utilicemos un dispositivo, pero presencialmente, obviamente, esa persona no está enfrente de nosotros. No podemos hablar con esa persona. Seguramente ustedes están pensando en todas las facilidades que tenemos ahorita, como es esta comunicación a través del Internet, pero aquí estamos hablando de lo que es una comunicación, una expresión oral entre dos interlocutores o de manera presencial. Si no se graba, si no se transmite, esa comunicación debe ser presencial y no se puede hacer de manera directa frente a personas que están físicamente lejos de nosotros. Y también no podemos comunicarnos con alguien que existió hace años, que ya no está presente, o con alguien que a lo mejor existirá próximamente. ¿Sí? Entonces es presencial y es directa. También la expresión oral es de naturaleza social. Obviamente nosotros vamos a relacionar con las personas con las que nos vamos a comunicar, ¿sí? Esto genera un vínculo entre los interlocutores, ¿sí? Ese vínculo crea inclusive algunos nexos sociales. Ustedes cuando han ido a una escuela de formato escolarizado, y tienen relación directa con su maestro o con sus compañeros de aula que tienen interacción, que participan, que tienen una forma de comunicarse constantemente, van a crear un núcleo social como grupo de la clase tal o del grado tal. Ustedes ahí ya están creando una sociedad, entonces eso es lo que nos permite el habla. Obviamente, si yo vivo aislada, o si hay alguien que vive aislado y que solo se comunica consigo mismo y que no tiene forma de comunicarse con otros semejantes, pues no se va a comunicar ni con la estufa, ni con la taza, ni con el plato en el que come, ¿sí? Ahí no está creando una sociedad. Eh, la expresión oral es de naturaleza social, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Otras de las características de la expresión Sí. oral, ¿Te duele gracias, mucho? es que cuenta con ciertos elementos de apoyo que no forman parte precisamente del idioma. Cuando nosotros nos apoyamos
con ciertos movimientos del cuerpo, con ciertas expresiones de nuestras manos, con ciertos gestos. Toda esta gesticulación y todos esos apoyos contribuyen a que el mensaje cumpla mejor con su propósito, ¿sí? Contribuye a que no pueda pensarse fuera del momento específico en el que ocurre, ¿sí? Estos elementos de apoyo nos van a ayudar a reforzar precisamente el mensaje que estamos enviando. Es imposible, si ustedes están dando alguna clase o están dando alguna capacitación, eh, no se va a complementar debidamente el mensaje si no lo apoyamos de algunos movimientos, de algunos gestos. Tú quieres que se mueva esa máquina de tal forma, vas a imitar el movimiento con el uso de tus manos, con los pies, con los brazos. Vas a hacer énfasis, ¿sí? Y vas a dirigirte personalmente, vas a hacer un gesto de aprobación, un gesto de negación, y todo eso va a contribuir a que el mensaje cumpla con su función. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo tiene obviamente el texto. Cuando escribimos algo, aunque nos apoyemos con algunos signos de admiración, con algunos signos de interrogación, pues no vamos a leer literalmente cuál es la intención como cuando nos expresamos verbalmente. ¿De acuerdo? Inclusive cuando hablamos por teléfono, cuando mandamos un mensaje en audio, hay ciertas características que alimentan precisamente o que fortalecen el mensaje que nosotros estamos enviando. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún ejemplo de cómo se apoyan ustedes cuando están enviando un mensaje? ¿Cómo nos apoyamos de esos otros elementos que no forman parte del lenguaje? Vamos a platicar para que no se sienta tan pesado esto. Cuéntenme algún ejemplo reciente, si han dado alguna explicación, si han dado alguna clase, no sé, si a sus amigos les contaron alguna experiencia que hayan tenido, si fueron al cine y le contaron a alguien cómo les fue con cierta película. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, espero que se animen más tarde. Pero la idea precisamente es esa, de que veamos esos ejemplos de cómo nos expresamos de manera oral y cómo tenemos que apoyarnos. Y sería muy difícil que nos tuvieran amarrados y que no moviéramos, porque aunque sea los ojos los movemos, ¿verdad? Aunque sea los ojos, los labios, hay formas en que nosotros nos apoyamos de elementos que no forman parte forzosamente del idioma. ¿Sí? También en la comunicación oral suele ser improvisada y como les decía, a lo mejor no es tan formal como la comunicación escrita, sino que es más coloquial y menos rígida, salvo cuando tengamos que dar alguna clase, cuando demos alguna conferencia, cuando sea una ocasión todavía un poco más formal. ¿Sí? Cuando preparamos un mensaje que requiere cierta formalidad, pero de manera coloquial, de manera cotidiana, la forma en que nos comunicamos, la forma en que le expresamos al médico cómo nos sentimos o la forma en que platicamos con un compañero de clase cómo vamos a elaborar el trabajo final, son conversaciones meramente coloquiales, son conversaciones informales. También nos dice aquí que otra de las características es que esta comunicación es bidireccional. Tenemos un emisor y un receptor que constantemente están cambiando de roles, ¿sí? Y ahí entra la posibilidad de que esa información se aclare, de que vaya y venga, de que podamos tener esa oportunidad de intercambiar las ideas o de hacer precisamente un debate y llegar a un acuerdo. ¿Sí? A veces simplemente nos queremos poner de acuerdo con la familia de qué es lo que vamos a hacer no sé, por el cumpleaños de la mamá, y entonces tenemos una comunicación entre los dos, tres hermanos, y así tenemos un rebote hasta que llegamos a un consenso. Esa es una forma de comunicarnos de manera oral
inmediata, informal, efímera y también es bidireccional, ¿sí? Estamos constantemente tanto recibiendo como compartiendo información y precisamente de ahí se deriva que la comunicación oral nos permite rectificar, ¿sí? Ya que están presentes los interlocutores, entonces siempre tenemos la posibilidad de aclarar si nos quedó alguna duda, si queremos ser más puntuales en lo que se nos está informando. Si ustedes están dando una capacitación y la persona que está recibiendo la capacitación le quedaron muchas dudas, pero ustedes están ahí enfrente, bueno, hay esa posibilidad de aclarar los puntos, ¿sí? En cambio, esto no ocurre cuando leemos un texto. El texto no vamos a tener ahí al autor para que nos explique qué fue lo que quiso decir, sino que solamente lo vamos a lograr en una comunicación de esta naturaleza. Así como estamos ahorita, más o menos, que estamos hablando igualmente a través de un dispositivo, pero estamos de manera presentes. Estamos compartiendo un mismo momento y esto nos permite rectificar y aclarar los puntos de la comunicación. Esas vendrían siendo algunas de las características más importantes de la comunicación oral. Por favor, si alguien tiene dudas, no duden en precisamente en levantar su mano o directamente en abrir su micrófono y comentarlo. ¿Sí? La comunicación oral también se contiene diferentes elementos. Vamos a platicar de algunos de los más importantes para conocer precisamente qué es lo que compone a la comunicación oral. Primeramente tenemos el léxico, es decir, el lenguaje, los términos que estamos utilizando y que deben ser pertinentes para la situación, puesto que también depende de las características del contexto, se utilizan palabras más o menos formales. No es lo mismo estar conversando con algún amigo, con algunos amigos, sobre cómo nos fue en la fiesta, que llegar con la mamá y si nos pregunta cómo nos fue en la fiesta, no vamos a utilizar el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen que como un ejemplo, si una persona entra a un hotel para alquilar una habitación, lo más correcto en ese contexto es, buenas tardes, quisiera consultar por una habitación. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes deben tener muchísimos en el día a día. El léxico, la forma en que nos vamos a expresar, elegir bien las palabras, ¿sí? No es lo mismo comentarle a tu papá o a tu mamá, algún dolor que traes en el estómago, que estar frente al médico donde tratas tú de cuidar más, precisamente los términos para que sea más comprensible. Entonces, de acuerdo con el contexto, vamos a utilizar cierto léxico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto se refiere a los términos que vamos a emplear. También es importante la estructura de nuestro mensaje. Está conformada por el vínculo entre los distintos elementos verbales, es decir, que sean acordes con las palabras sean acordes, ¿sí? Que tengan cierta concordancia, que pertenezcan a un mismo tema del que estamos hablando. También la formación de las oraciones, que sea correcta la formación de oraciones, porque a veces solemos armar las frases de manera muy desorganizada y entonces no se cumple con el propósito de hacer llegar nuestro mensaje. ¿Sí? Y también jerarquizar la información, que suele ir de lo conocido a lo nuevo, de lo general a lo particular. Cuando queremos inclusive intercambiar un chisme, debemos organizar debidamente la información que estamos por transmitir, ¿sí? Eh, a veces empezamos diciendo, oye, ¿te acuerdas de esta persona? Bueno, pues ahora te voy a contar, ¿sabes lo que le pasó? Y viene ahí el desarrollo de la exposición, ¿sí? Esa estructura, cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un grupo, cuando vamos a armar una capacitación, eh,
quiero pensar en ciertas ideas que ustedes vayan a tener en el desarrollo de su labor, ¿verdad? Como profesionistas, pero si ustedes van a dar alguna capacitación, obviamente, si es gente que no conoce del tema, pues vamos a tener que empezar desde un poquito más atrás. No es lo mismo que estar hablando con ingenieros que tienen la misma formación que ustedes y que la estructura de las oraciones nos va a permitir que va a ser más sencilla porque compartimos tanto el mismo léxico, cómo compartimos el mismo bagaje cultural, tenemos la misma formación. Pero si ustedes van a tener una junta con los directivos, pues van a armar precisamente las frases y van a armar el mensaje de manera que sea comprensible para todos los que estén en esa reunión. Si resulta que los ponen a capacitar a un grupo de operarios que nunca han tenido contacto con esa maquinaria o con la computadora o con el sistema que ustedes están implementando, va a ser de mucha ayuda que ustedes empiecen el mensaje, la estructura de su mensaje desde un poquito más atrás para brindarle a sus oyentes términos conocidos, cerciorarse de que las ideas las están captando, de que saben a qué se están refiriendo ustedes con cada uno de los conceptos que van a vertir en esa capacitación. Entonces, la estructura debe también ayudar mucho. Aquí nos pusieron como ejemplo, en una clase de ciencias naturales, un profesor puede decir, todos los planetas del sistema solar presentan tres movimientos, de rotación, de traslación y de precesión. Entonces, obviamente, él nos está empezando de lo general. Todos los planetas del sistema solar presentan estos movimientos y luego vendrá precisamente la explicación de cada uno de esos movimientos en caso de que nos queden dudas. ¿Sí? Otro de los elementos de la comunicación oral será los recursos retóricos. ¿Qué son los recursos retóricos? Son precisamente los lenguajes que nos permiten embellecer, enriquecer el mensaje, de modo que sean más persuasivos. No sé si han escuchado muchas veces que cuando hablan los políticos, sobre todo, cuando hablan los artistas, bueno, en los artistas se justifica porque la retórica es parte de la creación artística, pero por ejemplo, cuando no creemos algo que nos están diciendo porque suena muy bonito, porque resulta que el jefe nos está planteando un futuro muy bonito, nada más para convencernos de quedarnos más horas a trabajar, o nos está diciendo que vamos a tener más días de vacaciones por el trabajo que se viene puede estar lleno de retórica. Es cuando decimos, es pura retórica lo que me está diciendo el candidato, por ejemplo. El candidato que dice que está comprometido con arreglar todas las calles de la colonia y con incrementar las áreas verdes para que los niños tengan donde jugar. Se ve así muy bonito y lo llenan de palabras muy bonitas y parece retórica, ¿sí? Entonces, puede valer la pena en ciertas circunstancias el hecho de utilizar palabras más elaboradas, embellecer un poquito los mensajes y enriquecerlos. A veces puede ser un poquito mal interpretado, pero esa es la retórica, embellecerla. Más que embellecerla es hacerlo más atractivo y que los mensajes vayan más ricos y que nos permitan persuadir, ¿sí? A quien nos esté escuchando. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, viene un discurso, dice, en un discurso un candidato puede decir, voten por mí, prometo que no los defraudaré, porque conozco sus necesidades y sus inquietudes, ¿sí? Entonces, ahí puede él hacer más retórica, embellecer más este mensaje, de manera que pueda persuadir a los ciudadanos para que voten a favor de este candidato. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los elementos de la comunicación. Es el léxico, es la estructura y es la retórica. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada más está Martín, pero espero que me estés escuchando. Sí, sí la escucho, licenciada, nada más que ahorita también estoy trabajando. Ay, una disculpa. Muy bien, vamos a seguir. Eh, espero que
que bueno, que puedan continuar aquí con la presentación. Y vamos a ver otros factores que no son verbales y que también contribuyen a lo que es el enriquecimiento del mensaje, ¿sí? Contribuyen a hacer más eficaz la comunicación verbal y que son factores precisamente no verbales. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de la voz. La voz también tiene muchas, es una herramienta muy valiosa y que tiene diferentes formas de presentarla, ¿sí? Para que cumpla con hacer llegar el mensaje de manera correcta. Obviamente la voz es la herramienta que se utiliza para hacer llegar las palabras y puede modificarse. ¿De qué forma? Puede modificarse a través del volumen, ¿sí? Podemos hacer una voz más bajita, podemos elevar la voz de acuerdo con lo que necesitemos. También el tono de la voz, ¿sí? No es lo mismo el tono de alguien que está tranquilo o de alguien que está afectado emocionalmente, que está apurado, que tiene una presión o que tiene cierto nerviosismo o que simplemente que está enojado, ¿sí? El ritmo. A veces el ritmo juega en contra de nosotros y nos ponemos a hablar y como metralletas a lanzar palabras y también es el ritmo habla mucho o expresa mucho de lo que queremos decir, ¿sí? Y la intensidad, elevar, subir la voz, hacer énfasis, todos esos elementos no son verbales, pero fortalecen la incorporación o fortalecen precisamente el armado de nuestro mensaje. Por ejemplo, en una conferencia, aquí mencionan, el volumen obviamente tiene que ser alto para que todos los que están ahí en el auditorio puedan escuchar nuestro mensaje con claridad. Otra vez el tono debe ser calmado pero variado, ¿sí? Cuando escuchamos un mensaje muy monótono, que no tiene intensidad, que no tiene inflexiones de la voz, por ejemplo, los niños que no quieren ir a la iglesia, porque hay algunos sacerdotes que hablan de manera muy, el tono es muy monótono, ¿sí? Es un solo tono, no lo suben, no lo elevan, y puede eso a veces ser un poquito cansado, ¿sí? El ritmo, de preferencia que sea pausado, y se pueden intensificar algunas palabras o algunas frases precisamente para resaltarlas. Todos estos elementos forman parte precisamente de cómo vamos a hacer uso de nuestra voz. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando armen los mensajes que tengan que hacer y que tengan que expresar de manera verbal. ¿Sí? Igualmente, a otros elementos que no forman parte de lo que es el lenguaje o la palabra son los silencios y las pausas. Son interrupciones entre las palabras o entre los enunciados y se utilizan con diversos fines, como generar suspensos, atraer la atención de los oyentes o simplemente romper la monotonía del discurso. A veces cuando ustedes escuchan a alguno de sus maestros o si recuerdan a lo mejor en la prepa o en la secundaria, que llegaba el maestro, saludaba buenos días y se quedaba callado, ¿sí? Algunos maestros hacen eso hasta que baja el tono de la voz de los alumnos o simplemente dejan de cuchichear porque en un salón de clases ustedes saben cómo es eso. Entonces, él hace así esos silencios o algunos maestros, no sé si les tocó, pero algunos maestros hacían esos silencios precisamente para captar la atención de los alumnos. De alguna forma tenían que captar la atención. Una era, pues, quedarse en silencio, ¿sí? Inclusive en medio de la clase, también guardar silencio porque está hablando más fuerte el compañero o la amiga que está con el chisme con la otra compañera. Y era una forma ahí como que de ponernos en evidencia a los que estábamos hablando y de decir, bueno, estoy aquí, me tienes que poner atención a mí. Entonces, se puede utilizar para atraer la atención, para generar suspenso también. Si ustedes han ido a alguna lectura, alguna obra de teatro, se utilizan mucho esto de los silencios y las pausas. O si tenemos una entrevista de trabajo, o si resulta que tenemos una reunión con el jefe,
Puede también él de repente utilizar algunos silencios, hacer algunas pausas y crear cierta tensión o crear cierto ambiente como para que poner más énfasis en el mensaje que queremos dar, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que hacemos la pausa o queremos dar alguna noticia y primero hacemos un silencio o hacemos una pausa un poquito más larga. Entonces, todos esos elementos les van a ayudar a ustedes a complementar precisamente el armado de su discurso. Otros elementos son los gestos, que ya lo vimos hace ratito, las expresiones faciales que van a mostrarnos las emociones, los estados de ánimo, los pensamientos, si estamos atentos, si no estamos atentos. A veces queremos explicarle algo a cierta persona y vemos que la persona, pues al momento de respondernos, pues está durmiendo, no tiene ánimos. Todo eso va a contribuir a que la comunicación no se dé de manera eficiente. Los gestos, obviamente, si queremos dar un mensaje, debemos estar concentrados en lo que queremos comunicar, eh, poner los gestos, obviamente, que acompañen debidamente a nuestro mensaje y, pues, no mostrar ahí, desinterés o mostrar algo que no nos guste, hacer ciertos gestos que no nos van a ayudar y que al contrario van a entorpecer el mensaje que nosotros estemos dando. Dice aquí que una persona que participe en un debate, esto es como ejemplo, puede expresar seriedad y firmeza mediante sus gestos. Si ustedes han visto algún debate entre candidatos, algún puesto de elección popular, eh, pues imagínense el peso que tienen esos candidatos, ¿no? El nerviosismo que seguramente tendrán. Si el otro candidato lo está exponiendo porque pues resulta que le está señalando a la otra persona que tiene negocios turbios o está señalando algo que lo deja eh, en mal frente a los televidentes o frente a las personas que están ahí, pues la persona de todos modos tiene que tener una posición de seriedad, de firmeza. eh, no me puedo yo estar peleando con la otra persona, sino que de manera muy profesional y muy, digamos, serena, yo voy a responder a esas acusaciones. Hay muchos momentos en los que nosotros tenemos que ayudar precisamente a que nuestros gestos fortalezcan o refuercen el mensaje que nosotros estamos dando. ¿De acuerdo? Ok, los otros son los movimientos y las posturas corporales también. Las formas en que usamos nuestros cuerpos pueden manifestar diferentes significados, ¿sí? Puede manifestar que estamos cansados, que no, estamos inquietos, que si estoy moviendo las piernas y ya me quiero ir, casi que estoy contando el tiempo para que esto se acabe, ¿sí? Si una persona da un discurso, se encuentra parada y erguida, transmite seguridad. Si estamos encorvados o si nos escondemos un poquito detrás de una mampara, o sea, todos esos formas en que nosotros manejamos nuestro cuerpo van a fortalecer precisamente el mensaje que nosotros estemos enviando. Los movimientos, las posturas corporales, estar firmes, el poder estar parados frente a un grupo de manera que se nos entienda, de manera que nuestra voz salga, de manera que estemos bien plantados frente al grupo, nos va a ayudar a hacer llegar el mensaje. Yo sé que son aspectos que no son tan fáciles de dominar y que solamente se van a dominar, como lo dijimos en las clases anteriores, a través de la práctica. Pero por eso es importante verlos de manera teórica para que no nos olvidemos de todos estos elementos que influyen en nuestra comunicación, en este caso la comunicación oral. Entonces, los gestos, los movimientos y posturas corporales y también otros factores que no son verbales serían las miradas. Es una forma de demostrar confianza y de mantener contacto con los oyentes. Cuando dos personas están platicando, es importante que se estén viendo a los ojos. Cuando yo voy a dar una conversación, perdón, voy a dar una plática frente a un grupo, también es importante, sé que el grupo impone mucho, pero es importante en la medida de lo posible
ver a los ojos de los oyentes, ¿sí? Estar atendiéndolos y de esta forma expresar que tenemos interés tanto en lo que yo estoy comunicando como en lo que las personas quieren retroalimentarme. Entonces, si yo me dirijo hacia los ojos de ustedes, si yo les hablo directamente, eso a ustedes les va a generar confianza. Si yo estoy, pues, con la vista hacia abajo, si estoy viendo hacia otro punto, si no estoy concentrado en lo que estoy diciendo, pues eso va a generar que ustedes perciban cierta inseguridad y que no se logre el mensaje que yo quiero transmitir, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos topado con un ejemplo de esa naturaleza? ¿Alguien que me quiera decir algún ejemplo de estos factores no verbales? Por ejemplo, la mirada. ¿En qué momento o han ustedes evadido la mirada o alguien que les ha explicado algo no pudo sostener la, la, la vista en ustedes? ¿Algún ejemplo? Como, pues cuando te están mintiendo o para agarrar confianza, también es mirar a los ojos y ves que la desvían o algo, sientes que te están mintiendo o en realidad están tímidos o te están ocultando algo. Puede ser, ¿verdad? Y esto va más allá, porque según algunas personas que se encargan de leer ahí los gestos, te dicen, si ve hacia la derecha y para acá, significa que está echando mentiras. Si lee para acá, significa que está inventando. ¿Quién sabe, verdad? Son teorías, pero lo que es un hecho es que te genera desconfianza. Ya no vas a tener la misma confianza si esa persona, pues, te está platicando, pero desvía la mirada y está buscando las palabras acá en una nube y a lo mejor está precisamente, no está siendo tan certero en lo que quiere comunicar, ¿sí? A lo mejor está mintiendo, a lo mejor está evadiendo, no quiere dar la respuesta, correcta. Y prefiere evadirse y prefiere desviar la mirada. Entonces, así como es importante que en una interacción de persona a persona podamos mirarnos a los ojos. Si ustedes van a hablar con un grupo, si ustedes van a hablar ante un público, es importante que de alguna forma los vean a los ojos. Hay ciertos tips también cuando tenemos que hablar ante un grupo, eh, podemos verlos hacia la frente, ¿sí? Como hay cierta distancia entre uno y el público, pues a veces verlos hacia la frente nos ayuda a no ponernos a nosotros, no ponernos tan nerviosos nosotros, pero sin embargo estás dando una idea de que los estás viendo prácticamente directamente a los ojos, ¿sí? Ese es un tip que ahí les paso cuando tenemos que hablar ante público, porque digo, en mi caso lo he hecho en repetidas ocasiones. Ustedes en algún momento también a lo mejor tendrán que dar alguna conferencia o algo o alguna capacitación o tendrán que exponer algún proyecto. Entonces, es un tip. Obviamente en un grupo pequeño no, pero si ustedes están en un auditorio y es un grupo que está sentado acá en el auditorio, entre el público, pueden estar viendo hacia esta parte de la cabeza, aquí como que a la frente o en medio de las cejas, y eso da la impresión de que me está hablando directamente a mí, ¿sí? A veces si vemos esos ojos y otros y otros y otros, podemos ponernos nerviosos porque la gente puede estar aburrida, la gente puede cerrar los ojos, inclusive se pueden dormir, ¿no? Cuando tú estás hablando y eso te desanima y eso te saca de concentración. Entonces, si la persona, aunque esté distraída o aunque esté bostezando, pero si lo vemos aquí, eso nos va a ayudar mucho a calmar los nervios, ¿sí? Bueno, esos son Que los factores. Gracias. yo, Factores no verbales. Mándeme. bueno, a mí antes me tocó dar pláticas Sí. y por lo general eran estudiantes. Entonces, había ocasiones que eran estudiantes de secundaria y pues son un poquito desordenados. Y ya era así verlos directamente a los ojos y de esa manera ellos dejaban de hacer o de quitar la atención al frente. Y Ujú. era como llamarle la atención. Te estoy viendo, aquí estoy enfrente de ti, ponme atención, no te distraigas. Entonces esa es una manera que funciona muy bien, sobre todo cuando son estudiantes o alumnos de primaria.
Así es, cuando son más jóvenes, ¿verdad? Y yo creo, Martín, que ahí también aplicabas un poco lo del silencio o lo de las pausas Sí, también, también. sí era importante, porque si empieza a hablar uno, empiezan a hablar todos. Así Eh, es. sí, Así es. Entonces, ahí es un manejo adecuado de la vista, de la mirada, ¿sí? Aquí Martín, por ejemplo, dice, yo tenía que marcar la autoridad. Entonces, te estoy viendo, entonces te estoy viendo fijamente a los ojos. Obviamente el maestro, en este caso sí, Martín estaba como docente, pues estaba debidamente plantado frente al grupo, ¿sí? Y el hecho de ver a los ojos a los más desordenados era, te estoy identificando y te tengo bien ubicado, ¿sí? Son también, obviamente, es una forma muy precisa de captar la atención, de poner un poquito de orden y sobre todo de marcar la autoridad, de decir, yo soy aquí la autoridad y tú estás, eh, precisamente alterando el orden y te tengo que poner en tu lugar. Esos son ejemplos muy válidos. ¿Alguien más que tenga un ejemplo sobre esto, sobre a lo mejor que hayan visto algún expositor muy nervioso, que haya hecho muchos silencios, muchas pausas? Cuando te están explicando algo y tienen las manos en los bolsillos, como dices ahorita de las posturas, Sí, también como que no te da, ¿cómo se podría decir? Como seguridad, ¿no? Algo de lo que está diciendo, porque como no sé si sea timidez o sea de que no está seguro de lo que está diciendo, tal vez no está completamente seguro de la información que nos está dando. Se guardan las claro, manos en los bolsillos, a veces tienen posturas más seguras que decir las manos en la cintura sí. O Así o es, algo así. sí, sí, Martín. cruzar los brazos se toma como, bueno, en cuestión ahí también, como lo comentaba ahorita ahí de la psicología, que es Sí. como quedarse y no poner atención a lo que se está hablando al frente. Ajá. Sí, sí, estamos cerrados, ¿no? Una es, si yo tengo las manos cruzadas, pues estoy cerrado a muchas cosas. No quiero recibir información ni tampoco quiero darla. Y meter las manos en el bolsillo, pues precisamente es mucha inseguridad. Entonces, eso genera también en los escuchas inseguridad. Obviamente las manos deben tener un movimiento natural. Habemos quienes movemos mucho las manos y debemos casi creo que amarrarlas, pero también el hecho de mover las manos es una forma de apoyarnos, ¿sí? Es una forma de reforzar el mensaje y teniendo las manos en los bolsillos, pues estamos con una postura muy, muy tímida, o sea, estamos con muchísimo nervio y queremos salir de ahí corriendo. Y como dice Juan Carlos, pues no me da la confianza, a lo mejor no está tan preparado como yo esperaba, ¿sí? A lo mejor termino yo enseñándole lo que me viene a explicar. Y las manos cruzadas, pues también, aparte de que es una forma de cerrarnos y de encasillarnos en nosotros mismos, pues no va a propiciar que haya un diálogo debidamente apropiado y no va a haber una comunicación que fluya debidamente. Son elementos que van a entorpecer la comunicación, ¿sí? ¿Se acuerdan del presidente que acaba de salir también con esos silencios y pausas cuando estaba, pues dando su conferencia o cuando lo entrevistaban o cuando tenía cualquier postura en que tenía que dirigirse a los ciudadanos? Era, no sé, ahí no sabemos si era una estrategia para desesperar a los demás o simplemente era parte de su forma de actuar, pero bueno, como quiera nos aventamos 6 años de esos silencios tan prolongados y bueno, pues digo, así pasará la historia, ¿verdad? Porque ha habido líderes, ha habido muy grandes oradores, personas que arman muy bien sus mensajes, pero definitivamente el presidente que salió, no tengo nada a favor ni nada en contra, pero nos acostumbró a esos silencios y sí desesperaban, o sea, yo creo que a lo largo de 6 años fue algo que se comentó y él nunca lo corrigió, ni lo corregirá, como dicen, ¿verdad? ¿Sí les tocó a ustedes ver alguna mañanera o algo así? Sí, pero tal vez también era por tu edad, ¿no, Pupe? Porque sí, como dice, desesperaba, pero en realidad
era concreto, o sea, llegaba, decía lo que en realidad, o sea, daba el mensaje que quería dar. O Sí, sea, sí lo tampoco se daba, sí, aventaba tanto choro, no se aventaba tanto choro y se iba como que directo al claro. grano. Ajá. Pues yo dudo que haya sido de Bueno, la no edad. muy, muy, Yo dudo que haya sido de la edad a mí personalmente. Esa es una opinión personal. Yo siento que era así como, pues espérense, yo diré lo que tenga que decir y así va a ser. O sea, era como, no sé, como, pues un sí, porque estilo, ¿no? en otras entrevistas hablaba Más fluido, más fluido. más Profe, fluido. ahorita que estaba diciendo sobre lo de las manos, he visto mucho, bueno, así como dando mensajes o conferencias, que tienen mucho que ver con la colocación de sus dedos, de sus palmas, de sus manos, para controlar el nerviosismo. No sé si eso también aplica a algo así Que o tienen, tenga algo perdón, que ver. no, que tienen qué, perdón. La colocación de sus manos, de sus dedos, de sus palmas, no sé, al momento de que se las cruzan o forman o juntan, ¿cómo se llama? Nudillos, algo así. Ajá, He visto así, que bueno, mucha gente así, pues se podría decir que famosa o como Elon Musk y eso, o sea, hacen ese tipo de movimientos con las manos cuando están dando una conferencia o están teniendo una entrevista. claro. Supuestamente es para los nervios, o sea, para si están nerviosos o algo así. Tengo entendido eso. Puede ser. Yo creo que hay que buscar la forma de que las manos apoyen lo que estamos diciendo. Si finalmente las vamos a tener colocadas en alguna posición, eh, la idea es que apoyen, que refuercen nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Si yo he visto, digo, entrevistas que utilizan las manos, a lo mejor las cierran, pero llega un momento en que las van a soltar porque las manos te ayudan a reforzar el mensaje. ¿Sí? No sé si te refieras a que la cierren o algo así. Yo creo que son esos elementos que nos van a ayudar a comprender qué es lo que hace a un orador bueno y a un orador no tan bueno, ¿sí? Y ustedes, que finalmente en algún momento serán oradores, ya sea como Martín que ha dado clases o que ahí en una empresa vayan a tener que estar capacitando o explicando algún proyecto, van a encontrar su estilo. Pero sí es importante que tomen en cuenta todo esto porque eh, todo eso va a influir desde la voz, ¿verdad? También nos hemos encontrado eh, alguien que nos va a dar una explicación y que tiene una voz muy bajita, entonces nunca vamos a entender lo que nos quiere decir, ¿sí? O vamos a batallar o vamos a ir ya con una predisposición de que a esta persona nunca le escucho lo que me dice, nunca le entiendo, o sea, habla entre dientes, entonces esa predisposición ya nos crea un problema al momento de la comunicación. Igual las manos, igual la postura, igual si estamos encorvados. Entonces, todos son elementos que vamos a estudiar y que ustedes van a aprender del resto de la gente y de la práctica que ustedes tengan. ¿Sí? Yo creo que está bien interesante todo esto. ¿Continuamos? Ok. Vamos a ver rápidamente porque se nos va el tiempecito los diferentes tipos de expresión oral. Obviamente hay muchos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de dónde vamos a aplicar este asunto de la expresión oral, aparte de que estamos hablando todo el tiempo. Yo creo que todos tenemos esa facultad, nos encanta el chisme, nos encanta platicar, nos encanta saludar, nos encanta intercambiar ideas, platicar de la película, platicar con los padres, con los hermanos, con los amigos. Si pertenecemos hasta un grupo de fútbol, tenemos mucho que platicar. Entonces, es una forma de nosotros crear precisamente sociedad, de convivir, ¿sí? A veces nos juntamos a tomar un café con alguien solamente para platicar y queda en segundo término el café, o si fue cerveza, o si fue una copa de vino, o si fue una Coca-Cola. Lo importante es que queremos platicar, ¿sí? Queremos que nos escuchen y queremos ser escuchados. Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de expresión oral.
Primeramente viene como ejemplo el discurso, ¿sí? Es cuando nosotros manifestamos una serie de ideas delante de muchas personas, cuando vamos a dar una, un discurso sobre tal o cual tema. Incorpora, por supuesto, diferentes recursos retóricos para emocionar o bien para convencer al público. Por ejemplo, cuando un candidato o a presidente da un discurso de cierre de campaña. ¿Algún discurso que hayan escuchado recientemente ustedes? ¿Algún discurso así de ese tipo? ¿No vieron la de la presidenta, el discurso de la presidenta, el primero ¿qué fue? ¿De octubre? No, yo no lo vi. ¿No lo vieron? Bueno, dio dos discursos interesantes, uno en su toma de protesta ahí en la Cámara, y otro lo dio acá en el Zócalo ante los ciudadanos. Sí, Fueron, escuché algo parecido sobre, le contesta todo lo que dijo Trump, ¿Lo viste en que un contesta discurso, todo lo. pero no cuando tomó protesta? Ah, ya se fue. Bueno, esos discursos están armados, están llenos de retórica. eh, Simplemente cuando vamos a misa, si alguien de ustedes acostumbra a ir a algún servicio religioso, el pastor, el cura, no sé, el líder ahí de la iglesia, normalmente en cada uno de estas misas o de estos encuentros religiosos va a dar un discurso. Y siempre está precisamente lleno de retórica, bien armado, justificado, porque a lo mejor es el tema del domingo, precisamente son los salmos del domingo, y busca emocionar, busca crear conciencia. Se me vienen a la cabeza esos discursos, pero bueno, aparte están los políticos, ¿verdad? El gobernador acaba de dar su discurso de primer informe de gobierno. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo se arman los discursos y si es que cumplen con su objetivo o no cumplen con su objetivo, ¿sí? Los debates. El debate es una expresión oral en la que dos o más personas presentan sus puntos de vista y sus argumentos. Generalmente también los debates cuentan con reglas específicas. Aquí dice que, por ejemplo, cuando dos científicos debaten en un congreso sobre algún tema de interés, normalmente el debate va a tener un moderador que les va a dar tiempo a una y a otra persona, o si son más de dos. Por ejemplo, los debates presidenciales también, si tuvieron oportunidad de ver los debates de los candidatos a presidentes o candidatos a gobernador, hay un moderador que les da, para que estén en igualdad de condiciones, les hace una misma pregunta a todos, ellos responden con un mismo tiempo ya medido, ¿sí? Inclusive si se pasan de tiempo, se les señala y se les corta para que no se excedan y que todos estén en igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Si han visto algún debate recientemente? Casi siempre son esos, digo, los que tengo yo en la mente. Pero aquí, por ejemplo, mencionaron de científicos, no sé si en su trabajo haya algún debate o cosas así, pero bueno, Yo nada más, bueno, el último debate que vi fue cuando debatieron los gobernadores que estaban postulándose aquí en Coahuila. ok, ahí vimos a todos los candidatos y con ciertas reglas, todo establecido, esto fue transmitido a través de redes sociales, televisión y todo eso. Y era una forma precisamente de defender sus ideas y de argumentar para convencer al electorado en este caso. Pero son ejercicios donde se podemos ver todo el manejo de la expresión oral. La conversación, pues, es la expresión entre dos o más personas que intercambian información, puede ser de diferentes temas, puede ser formal, puede ser informal, tiene reglas tácitas, como el respeto por el momento en el que está hablando la otra persona. ¿Qué significa que son reglas tácitas? Es decir, que son reglas que no están escritas, son reglas que ya todos conocemos y damos por hecho. Eh,
cuando dos amigos se encuentran y conversan sobre cómo les fue el fin de semana, si tuvieron el festejo de la niña o tuvieron un partido de fútbol o vieron la liguilla y esa es una conversación trivial. ¿Qué hago? Bueno, procuro no acaparar todo el tiempo y también darle su espacio a la otra persona para escucharlo, responder preguntas, enriquecer la conversación y a lo mejor esta persona también tiene muchas cosas por contarme, entonces nos damos un tiempo y otro tiempo. Esas son las reglas tácitas, las reglas que no están escritas y que nos ayudan precisamente a tener una buena conversación. ¿Qué pasa cuando el grupo es más grande? Pues también casi siempre va a haber alguien que destaque en la conversación, va a haber alguien que sea más callado, pero en el momento que hable cada una de las personas, hay que darle su lugar, hay que darle su tiempo y luego ya seguir enriqueciendo el diálogo. Esa es una conversación que puede ser sobre X tema y puede ser formal e informal. La otra es la exposición, que es algo como el discurso o es aquella persona que diserta y explica las ideas más relevantes sobre un tema. Existen muchos tipos de exposiciones, como las escolares, las académicas, las empresariales. Por ejemplo, cuando un estudiante universitario expone sobre distintas teorías antropológicas o que ustedes van a dar alguna clase, van a exponer algún tema, o si yo traigo preparado esto y lo voy enriqueciendo con las ideas de ustedes, entonces esa es una exposición. ¿Sí? A lo mejor el discurso está más elaborado, pero la exposición también me permite o permite a los oyentes agotar un tema y sobre todo exponerlo con el apoyo que nosotros tengamos, el apoyo que nosotros hayamos definido. A veces tenemos que exponer los números frente a los jefes en la empresa, los números de seguridad o los números de nuestros sistemas, o a lo mejor tenemos que exponer ante el jefe cuántas capacitaciones hemos dado. Entonces, toda esa es precisamente una exposición sobre cierto tema que puede ser de carácter escolar, académico o empresarial. ¿Sí? Estamos viendo precisamente todos aquellos ejemplos o algunos de los tipos y ejemplos de la expresión oral. La otra es la lectura de un texto. Es cuando alguien nos lee en voz alta algún texto. Aquí se toma en cuenta mucho la claridad en la pronunciación, el ritmo, el tono, el volumen de la voz. Aquí nos pusieron de ejemplo cuando un senador lee un artículo. Yo podría poner como ejemplo también cuando un locutor nos lee alguna noticia, ¿verdad? Cuando nos leen las noticias, pues lo primero que queremos es que se escuche claramente, que tenga un buen ritmo el lector, que tenga un tono adecuado, que tenga un volumen suficiente, bueno, aunque ese lo moderamos nosotros, pero si estamos escuchando noticias en la radio, si estamos escuchando a algún comentarista de béisbol, de fútbol, pues queremos que nos lea adecuadamente, ¿sí? Habrá gente también que va a hacer alguna lectura, como en este caso los senadores, o un diputado que lee una iniciativa de ley, pues esperemos también que esta lectura sea adecuada para que le podamos poner atención, porque si es monótona o si finalmente no levanta bien la voz, no hace las inflexiones debidas, pues no va a cumplir con su cometido y no le vamos a poner la atención debida, ¿sí? Lectura de un texto. La otra es una narración, es cuando estamos precisamente describiendo o relatando alguna historia, ¿sí? Eh, Puede ser alguna historia literaria, mitológica, legendaria o anecdótica. Si queremos platicar de alguna anécdota, si nos ponemos a hablar de situaciones a lo mejor sobrenaturales con los amigos en la noche, estamos haciendo una narración cuando vamos con el abuelo y nos cuenta alguna leyenda de cuando él era chico o de la ciudad o de la ciudad de donde viene o si viene de un rancho, cómo eran las cosas por allá. Esa es una narración que podemos hacer de alguna anécdota también, ¿verdad? Y por último, aquí nos describe las entrevistas, que es precisamente un intercambio de ideas que se produce entre un periodista y una persona
destacada en alguna disciplina o en algún ámbito. Cuando vemos que alguien entrevista a un jugador de fútbol o a un jugador de béisbol, o cuando vemos que entrevistan a algún artista, y ahí tenemos precisamente muchísima información que podemos obtener a través precisamente de un periodista o de la persona que está haciendo la entrevista. Así es como podemos llegar a conocer mucho de la otra persona, pero porque el periodista, en este caso, está haciendo su trabajo, que es precisamente indagar debidamente en ese personaje la información que él considera que va a ser de mucho interés para los ciudadanos o para la comunidad en general. Son algunos ejemplos de los tipos de narración oral que existen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo claro. Gracias. Muy bien. Vamos, ya casi vamos a lo último. Algunas técnicas de la expresión oral, como lo vimos en la expresión escrita. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo planear el texto, de cómo lo vamos a desarrollar? Aquí también en la expresión oral sería bueno seguir algunos métodos para poder armar aquellas ideas cuando nosotros tenemos que hablar. Obviamente, en una plática coloquial, en una conversación, si yo me reúno con unos amigos, ya sabemos más o menos los temas que vamos a abordar. Pero si voy yo a preparar yo una capacitación, un discurso, una exposición, sí es bueno seguir ciertas técnicas y ciertos pasos que nos van a ayudar a formar el mensaje que queremos dar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos indican que, como les dije ya, algunas técnicas se adquieren de manera natural. Obviamente, si yo salgo con mis padres o salgo con mis hermanos, eh, aunque planifique, a lo mejor no está de manera tan estructurado el mensaje que yo le quiero dar a mi familia, pero finalmente sí hay una forma de armar el mensaje que queremos compartir. Ya después va tomando vida porque pues es algo coloquial, entonces esto surge de manera natural. Pero cuando queremos planear algo, cuando la finalidad es que nosotros perfeccionemos el mensaje que queremos dar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, que podamos hablar con más seguridad frente a los jefes o frente al grupo que estamos capacitando, podemos seguir algunos de estos pasos. Uno es la planificación, organizar todo lo que vamos a hablar y cómo vamos a transmitir ese mensaje. Por ejemplo, cuando una persona prepara una exposición, hay que tener en cuenta cuánto vamos a ampliar la idea, hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Es importante decir, voy a abordar este tema de aquí a acá para no salirnos y para cumplir con el objetivo del discurso que queremos dar. Utilizar un registro adecuado, es decir, que se deben incluir palabras que sean comprendidas por los oyentes y que sean adecuadas al contexto. Lo que platicábamos hace ratito, que a lo mejor no podemos hablar tan claramente de ciertos sistemas de ingeniería en un grupo a lo mejor de operarios, o si se lo estamos platicando a nuestros compañeros del fútbol, pues no tienen ellos el contexto ni van a tener toda la información para comprender bien ese mensaje. En una exposición escolar, por ejemplo, se deben usar términos específicos, pero incluyendo sus definiciones para que los estudiantes comprendan todo, ¿sí? Si ustedes van a dar una plática, a lo mejor si ustedes forman parte del departamento de sistemas y le quieren dar una plática al área de recursos humanos, pues van a tener que utilizar palabras o van a tener que explicar primero las palabras que van a utilizar, o al momento que las estén desarrollando, obviamente se van a tener que apoyar de la descripción de lo que es, no sé, un módem, lo que es un servidor. Ahí vamos a hacer una pausa y vamos a tener que explicarles de qué estamos hablando. ¿De qué estoy hablando cuando es un sistema, cuando es un software, un hardware, no sé, los términos que ustedes normalmente utilizan? Esos vamos a tener que hacer una pausita para explicar el término, ¿sí? Y también se puede hacer con el uso de los elementos retóricos, los recursos retóricos,
que nos indican que se deben utilizar distintos recursos para que el mensaje no sea aburrido o sea poco interesante. Por ejemplo, cuando una persona hace una exposición, puede iniciar con una pregunta para captar el interés del público. ¿Sí? ¿A cuántas conferencias han ido ustedes donde el conferencista inicia preguntándoles algo? Eso es algo muy usual para captar la atención del público y para nosotros ponernos en el plano de comprender de qué va a ser la conferencia que vamos a recibir. Entonces, ya nos involucra, ya nos hace una pregunta, ya nos hace pensar y luego nos da una explicación clara de la exposición. Así ustedes, cuando van a dar una pequeña charla, a lo mejor no es ante un grupo grande, pueden iniciar con una pregunta, pueden iniciar con una frase célebre, pueden iniciar también con una estadística importante, con una noticia reciente. Hay diferentes formas de abordar un texto o de abordar una comunicación oral. ¿Sí? Muy bien. También es importante evitar las muletillas. Se debe evitar el uso de palabras que son innecesarias. Cuando en una conferencia, por ejemplo, digamos, o sea, bueno, esas son las llamadas muletillas. ¿Por qué le llaman muletillas? Porque resulta que nos estamos apoyando en ellas constantemente. Entonces, estamos utilizando constantemente ciertas palabras y si nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos infinidad de muletillas. La idea es hacer consciente que esas muletillas debemos desaparecerlas o espaciarlas más. Obviamente, las vamos a utilizar el o sea, el obviamente, el es decir, el verdad. Claro que lo vamos a utilizar, pero podemos espaciarlo más y cambiarlo por otras formas de cerrar nuestras ideas. ¿Sí? Yo utilizo mucho el sí, yo utilizo mucho el porque finalmente estamos armando las frases y a veces no encontramos las ideas. Entonces, hay que irlas eliminando. No es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Entonces, esto nos ayudará precisamente a la conformación de un buen mensaje oral. La otra es modificar los matices de la voz, ya lo platicamos, intentar modificar la entonación, la intensidad, inclusive también la velocidad con la que hablamos. Hay que evitar ser monótonos y perder la atención de las audiencias. Por ejemplo, se pueden resaltar palabras o ideas relevantes modificando la entonación. Eh, Ayer, por ejemplo, que tuve oportunidad de ir a escuchar misa, yo profeso la religión católica, fui a la misa y es una iglesia que tengo poco tiempo de ir a esa iglesia y los padres que he visto, que son como tres o cuatro, todos me han parecido que utilizan muy, muy bien la oratoria, porque precisamente tienen muchos matices en su voz. Ya no son los sacerdotes de hace años que todo lo decían igual, que te leían en sermón y luego seguían hablando igual, 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 igual. Entonces, resulta que los asistentes a la misa, ahí los feligreses, pues terminaban durmiéndose o simplemente escuchaban sin escuchar, sin entender el mensaje que querían dar. Ahorita ya hay gente más preparada, yo creo que se les prepara todavía más, porque constantemente tienen que también, aunque es una institución tan antigua, es una institución también que tiene que irse modificando y adaptando a los nuevos tiempos. Ya encontramos la misa precisamente por redes sociales, entonces por redes sociales no podemos tener un mensaje tan aburrido, ¿sí? Entonces ustedes también practiquen sus matices, practiquen la forma en que van a hablar. Hay que entonar, hay que destacar las ideas, este, hay que ser más elocuentes y eso nos va a ayudar en modificar los matices, ¿sí? Regular la expresión de las emociones. También el hablante debe intentar transmitir tranquilidad y evitar demostrar todo lo que piensa o lo que siente. Lo que les decía hace ratito de los debates. Si el candidato a gobernador de enfrente del color morado está atacando al candidato de color lila, o no sé, ya les puse el mismo color rojo, pues resulta que esta persona tiene que calmarse, guardar sus emociones, más bien, más que guardarlas, moderarlas, ¿sí? Porque
Si no es, como dice aquí, si en una exposición el hablante no está de acuerdo con algún comentario del oyente, debe intentar mantener su postura sin mostrar desaprobación, sin mostrar enojo, sin gritar, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque puede ocurrir que esta persona ya me sacó de mis casillas o una persona que me está preguntando del público, pues está muy necia o me está diciendo algo que yo ya repetí o me está tratando de atacar. Yo debo guardar la serenidad, ¿sí? Si la persona no está de acuerdo con mi idea, bueno, pues habrá oportunidad de platicarlo, pero nunca respondiendo con ataques, ¿de acuerdo? Hay que regular siempre nuestras emociones y también regular los gestos y los movimientos del cuerpo. Se debe reducir las expresiones corporales de sentimientos, de pensamientos. Cuando una persona hace una exposición, se suele evitar gesticular de forma excesiva. Hay que gesticular, a lo mejor no de forma excesiva, hay que ser moderados, como decíamos ahorita, este, nos vamos a apoyar en los gestos, nos vamos a apoyar en las posturas, pero también no podemos caer en el extremo de que todo sea a través de nuestra postura, de nuestras manos, porque a veces también podemos generar una cierta distracción. Entonces, esto es importante, regularlos. Hay que usarlos, pero hay que regularlos. Tampoco al nivel mínimo, ¿verdad? De que vamos a estar con los brazos cruzados, pero hay que regularlos, ¿sí? Todos estos son ciertos comentarios de cómo vamos a mejorar nuestra técnica. Se me hace que ya me fui un poquito largo, pero creo que ya vamos a lo último, ¿sí? Vamos bien, ¿verdad? De tiempo. Eh, Aquí también viene otra recomendación de cómo vamos a hacer la estructura de nuestro texto. Aquí estamos hablando la estructura del mensaje que queremos armar. De hecho, quiero que lo tomen muy en cuenta porque la tarea o el ejercicio que voy a dejar para la próxima semana es una presentación oral de ustedes. Ahorita les voy a decir en qué va a consistir el ejercicio. Aquí nos están sugiriendo que cuando vayamos a hacer una exposición oral, vamos a hacer una aproximación, una introducción o una apertura, ¿sí? Se puede dar una aproximación al tema que sienta las bases para el desarrollo, ofrecer conocimientos previos. Los que decíamos ahorita, podemos iniciar con una pregunta, podemos dar datos estadísticos, podemos dar conocimientos previos o más sencillos que luego van a ser más utilizados o un abordaje inicial a partir del cual va a empezar a construirse el contenido de la exposición, ¿sí? Hay que buscar una introducción que sea atractiva, ¿sí? Hay que decir, voy a hablar acerca de este o cual tema, voy a dar ciertos elementos y luego ya viene el desarrollo completo. Esa es una sugerencia de cómo podemos estructurar nuestra exposición oral. Luego viene el desarrollo de lo que es el cuerpo de nuestro mensaje, es decir, aquellas ideas que queremos transmitir con sus complicaciones, sus particularidades, todos aquellos detalles. Esta es la parte más importante y más concreta de la exposición, es el cuerpo de nuestro mensaje. Si yo voy a hablar sobre, no sé, alguna temática que ustedes aborden ahí en el trabajo, sobre el el sistema de entrada, ¿sí? El sistema del checador de entradas. Obviamente, yo tengo que iniciar diciendo de qué se trata mi exposición y luego ya en el desarrollo voy a decir en qué consiste ese sistema de checado de entrada, a dónde va a estar comunicado, cuántas veces lo vamos a utilizar. Ese es el cuerpo ya, el desarrollo de nuestra exposición oral y luego tenemos que hacer un cierre. También el cierre debe ser atractivo y debe eh, concluir debidamente todo el tema, ¿sí? No dejar lo que vienen siendo cabos sueltos o no dejar ideas inconclusas. La parte final es lo que viene resumiendo lo expuesto, la exposición que se hizo. Explicitar lo que a partir de todo ello puede inferirse, nuevas ideas que de ello se desprenden o la importancia del tema para futuras investigaciones. Es decir, hay que concluir con esta parte, ¿sí? Y luego ya generar posiblemente que surjan otras ideas, pero al menos el cierre es concluir con la explicación
que nosotros estamos armando. ¿Sí? Esa es la sugerencia. Creo que este cuerpo es también lo que se recomienda para cuando tengamos que hacer algún texto. Obviamente empezar con algo atractivo al momento de escribir, luego con el cuerpo del mensaje y finalmente buscar un cierre adecuado. Aquí vienen algunas sugerencias de cómo vamos a preparar nuestra exposición. Eh, lo voy a ver rápido para que ya no se nos haga tan pesado. La investigación del tema, es decir, reunir todas las fuentes disponibles sobre la temática de la que vayamos a hablar y, por supuesto, tener conocimiento de ella, ¿verdad? No solamente reunir la fuente, reunir esa información, sino que también haberla estudiado o tener conocimiento sobre esto o consultar si tenemos alguna duda sobre el tema que vamos a abordar. También se sugiere tomar apuntes, extraer las ideas pertinentes y las citas necesarias para explicar el tema y plasmarlos en fichas. A partir de ellas podrá repasarse el contenido y hacer un material de apoyo. Si yo voy a dar una conferencia sobre cuál o tal tema, inclusive lo puedo platicar con otras personas, con otros colegas del trabajo, algún compañero, y si él tiene algunas dudas, pues las puedo ir anotando y las puedo ir aclarando para que si a él le surgió esa duda, es probable que también a los que me escuchen en la conferencia les surja esa misma duda o dudas parecidas. Entonces, todo eso nos va a servir mucho de apoyo para, para enriquecer el texto o enriquecer el mensaje que nosotros vayamos a dar. También elaborar un pequeño esqueleto de la exposición, es decir, un esquema. A veces no tenemos que traer el discurso totalmente elaborado. La vez pasada les decía, podemos hacer líneas discursivas, podemos poner ideas principales, pero en una estructura debidamente armada, que tenga una entrada, un desarrollo del tema, un cierre, conclusiones, no sé, pero pueden ser simplemente ideas. Obviamente, si ustedes están empezando como oradores, sí será importante que tengan su texto completo, pero conforme vayan avanzando en el trabajo de la oratoria o en el trabajo de la exposición de algunos temas, verán que esto ya no van a tener el texto completo, sino que van a tener precisamente líneas discursivas, pero siempre con una estructura que les guíe, un esqueleto que les ayude a soportar y a darle forma a nuestra plática o a nuestro discurso que vayamos a dar. También elaborar material de apoyo, puede ser alguna presentación, puede ser algún material gráfico, puede ser algún material de bulto, ¿verdad? No sé si lleven alguna pieza que vayan a explicar, puede ser un apoyo con algunas diapositivas. Todo esto también nos va a ayudar a reforzar la plática que vayamos a dar. Y por supuesto, lo que siempre hemos dicho desde las dos charlas anteriores, es la práctica, es hacer una práctica, es ensayar, siempre es importante ensayar, cronometrar nuestros tiempos, hacer una especie de prueba, poner a alguien a que nos escuche para que nos diga, estás fallando en esto, estás fallando en esto, lo otro, te faltó explicar más. Siempre la práctica es la que nos va a dar forma y nos va a permitir que nuestros mensajes estén debidamente armados. La práctica hace al maestro, eso que nunca se les olvide, porque en esto de escribir y de hablar de la oratoria, solamente la práctica. Solamente la práctica nos va a dar seguridad y nos va a brindar precisamente eh, esos elementos o esas habilidades que ya tenemos, pero que tenemos que desarrollar. Entonces, la práctica nos va a permitir desarrollar esas habilidades. Obviamente sabemos escribir, obviamente sabemos hablar, pero para dominarlo debidamente tenemos que escribir mucho y tenemos que hablar mucho o practicar mucho esto de hacer comentarios o de tener un diálogo en el trabajo. Esto estamos enmarcándolo en el ámbito laboral, ¿sí? Las recomendaciones, por último, para una debida exposición oral.
ya lo dijimos, debe estar documentada, es decir, debemos tener materiales suficientes, debemos tener los elementos que nos van a ayudar a dar mejor nuestra explicación. Si queremos dar una explicación de algo que no conocemos, es mejor que nos pongamos a estudiar. A lo mejor conocemos tres temas, pero uno no. Entonces hay que estudiar los tres temas y hay que estudiar mucho más el cuarto tema. ¿Sí? Hay que tener documentos, hay que tener referencias, hay que apoyarnos de manuales o de libros cuando sea necesario. Por supuesto, también tiene que ser una plática amena, es decir, que resulte entretenida, interesante, que lleve un tono justo, que no sea tan pesado para las personas que nos vayan a estar oyendo, ¿sí? Que no sea algo que se haga tedioso, pesado, aburrido, por decirlo menos, ¿sí? Es importante prepararnos debidamente y sobre todo, eh, cuando tenemos ya todo el texto de lo que vamos a decir, podemos incorporar algunas anécdotas, podemos incorporar una frase, podemos incorporar inclusive algún chiste local que compartimos ahí con nuestros compañeros de trabajo, un chiste, por supuesto, referente a lo que estemos dando. eh, si algo que nos ayude a que esto sea más digerible y a que no solamente estemos hablando, sino que tengamos una pausita para la reflexión, una pausa para el comentario, una pausa para la risa, una pausa también, pues, para el intercambio de ideas. Entonces, hay que hacerlo ameno. Hay que hacerla organizada, ya lo dijimos hace ratito, con la estructura, abordar el tema poco a poco, no dejar fuera elementos que son muy indispensables, sin retroceder sobre sí mismo ni adelantarse innecesariamente. A veces queremos correr y dar el punto final de nuestra charla y pues se nos agotó el tema. Entonces hay que irnos de manera pausada, eh, cuidando que todos los elementos ahí estén bien incorporados, ¿sí? Que no se nos olvide nada y eso deriva precisamente de que hagamos una buena organización del mensaje que vamos a transmitir. Y la, la, eh, nuestra presentación también tiene que estar acotada. Lo que les decía ahorita, debe tener una extensión apropiada según la temática a tratar y el interés del público al que se dirige. Y también, aparte de que debe tener cierta duración, debe cumplir con cierto propósito. O sea, yo voy a explicar esta parte del proceso de este sistema, ¿sí? Hasta aquí. Si me meto en Honduras y si en el desarrollo de la temática yo pretendo abordar lo de otra área, pues no se va a comprender debidamente el tema. Entonces, hay que acotarlo tanto en tiempo como en temática, ¿sí? Decir, bueno, mi exposición abarca de tal a tal punto. Hasta ahí, obviamente teniendo conocimiento de lo que sigue, pero este abocarnos específicamente a la temática que se nos está asignando o que nos están solicitando. Esto es lo que yo les preparé sobre la expresión oral. Me gustaría escucharlos, saber si tienen alguna duda, saber si les parece interesante o si habrá algún punto que quisieran ustedes que pudiéramos abordar o que pudiéramos, pues, todavía desmenuzar un poquito más. No, yo creo que sería todo. Ok, como quiera, les repito, estas presentaciones las voy a subir a la plataforma. Se me ha olvidado subir las otras, pero todas están ahí como para una especie de consulta. Eh, Obviamente aquí falta mucha información, pero al menos quise yo brindarles y traer de diferentes fuentes precisamente aquellos temas que les van a ayudar a ustedes. Algunas recomendaciones, algunos tipos, las bases de lo que nos va a ayudar precisamente a armar nuestros mensajes en el momento que tengamos que hacer una presentación oral, ¿sí? Eh, esto es lo que yo traía preparado para hoy. Ya nada más me restaría explicarles un poco de la tarea que vamos a hacer. Y de hecho tengo un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Me voy a salir de esta presentación.
para compartir. Mm, mm, A ver, ya me perdí. Ok, voy a dejar de compartir. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? Sí, todavía se ve la presentación. Todavía se ve la presentación. Entonces, gracias. Pausar. ¿Qué hice? Compartir. Aquí está. Válgame. Bueno, eh, no sé cómo dejar de compartir esto, pero les comento, la tarea va a ser, o el trabajo final que vamos a hacer, es su currículum en video, ¿sí? Vamos a hacer una presentación personal, eh, como si estuviéramos aspirando a un cargo de trabajo. Van a encontrar ustedes muchísimas formas de hacerlo ahí en línea. Quiero que por favor se graben si no tienen un teléfono con cámara, que yo creo que ya todo mundo, la mayoría tenemos un teléfono con cámara, ojalá que puedan conseguir uno, se los voy a encargar muchísimo. Si pudieran conseguir un micrófono, qué bueno, si no, con el mismo micrófono que tenga el celular. Y va a ser un video corto, o sea, yo creo que entre 2 y 3 minutos máximo. Y ahorita precisamente es lo que quería compartirles, un pequeño, un video. A ver, nada más déjenme ver cómo me salgo. Detener. Mm. Les voy a transmitir un ejemplo que encontré en redes, nada más que no lo tengo. Permítanme. ¿Dónde lo dejé? Lo estoy buscando un segundo. Aquí está. ¿Ok? ¿Y se ve otra pantalla negra? No, se sigue viendo la presentación. Mm. A ver, dejar de compartir. Ok. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Ahí nada más, bueno, no está compartiendo nada. No, estamos todos, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme compartir otra vez. Es un pequeño ejemplo de lo que vamos a hacer y se van a encontrar muchos ejemplos así. Díganme si lo están viendo. Está en negro, ¿sí? Sí, ahí ya se ve la pantalla negra. Ok. Espero que se escuche bien. Hola, soy Michelle Moya Lozano. Tengo 21 años y curso el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada del Norte. Quiero desarrollarme en el área de recursos humanos o en el área de marketing y ventas, aprovechando toda oportunidad de conocimiento y mejora en el tema. Estudié oratoria en el Instituto Nacional de Cultura. Ahí, junto a mi grupo de estudio, desarrollamos un discurso sobre la importancia del poder de la palabra para incentivar a futuros jóvenes. También, desde el colegio, he participado en talleres de liderazgo y trabajo en equipo, lo que me ha permitido hasta ahora recibir comentarios positivos sobre todos los trabajos en equipo que he realizado en la universidad. He trabajado en el área de ventas de la empresa Redobleas. Mi principal función era captar la atención del cliente para poder darles a conocer el producto y su consumo. Cumplí con todas mis metas y gracias a ello formé parte de la campaña publicitaria del producto. Contacté con proveedores y generé la idea creativa. Soy voluntaria en la Organización Nacional de Scouts. Ahí fortalezco y desarrollo mi compromiso, responsabilidad social, profesionalismo y solidaridad. Adicional a mi lengua materna, tengo un certificado del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo que acredita mi inglés básico. Palabras que me definen: ordenada, comprometida, perseverante, creativa. ¿Por qué yo? Soy una ingeniera en formación, responsable, dinámica, creativa y con ganas de crecer, dispuesta a desarrollar mi potencial en cualquier tipo de clima laboral.
Contarán con mi capacidad de identificar problemas, generar soluciones y transformarlas en oportunidades para un desarrollo sostenible, tanto de la empresa como propio. Muchas gracias por su atención. Se despide Michelle Moya y espero verlos pronto. Ok. ¿Qué les pareció? Pues está muy concreto, no dura mucho, ¿verdad? No, no dura mucho. De hecho, lo vamos a hacer entre 2 a 3 minutos. Obviamente con los elementos que ustedes tengan. O sea, no se trata de hacer una producción de video. Yo sé que algunos tendrán acceso a una cámara muy buena, algunos una cámara no tan buena. A mí lo que me interesa es esa forma de expresarse, ¿sí? Si vieron que ella estaba hablando con seguridad, hacia inflexiones, hacia las pausas correspondientes. Eso es lo que quiero, que ustedes preparen el texto de su currículum para, no para que alguien lo lea, sino para que ustedes lo van a presentar. ¿Cuáles son, eh, cuáles es sus áreas de experiencia? ¿Dónde han estudiado? Obviamente, ahorita ustedes están estudiando la carrera, algunos tendrán otra carrera. Entonces, vamos a ponernos en la postura de que quiero que me den un trabajo ya con mi título de ingeniero industrial y de sistemas. ¿Sí? Entonces estudié la carrera tal, me destaco por esto, lo otro, lo que ponemos en un currículum, ¿sí? Eh, Soy saltillense, soy, no sé, donde hayan nacido, a lo mejor algunos elementos de sus valores, de familiares, de sus valores morales. Ella también habló, por ejemplo, de los scouts. A lo mejor ustedes tienen alguna asociación a la que pertenezcan o algún grupo importante. Todo esto, si pueden poner algunos subtítulos, algunos supers, así como ella, qué bueno, si no, no importa. Les digo, lo que más me interesa es la expresión de ustedes, que ustedes tengan esa facilidad. Que retomen los ejemplos que vimos en la clase de hoy, que retomen las recomendaciones, que elaboren su texto y que lo graben en un video. Puede ser en fijo, así nada más. Si pueden poner al final el correo electrónico o algún teléfono de contacto, qué bueno. Entonces, esa sería la idea. Yo voy a subir las características de la tarea, a la plataforma el día de mañana, pero esa va a ser el trabajo final. ¿Tienen alguna duda? Sí, bueno, el video lo haríamos llegar directamente a la plataforma, me imagino que en formato PDF, Eh, y ahí lo subiríamos. Es en formato, creo que MP3 o algo así. MP4. MP4 o MP, sí. Ok, Si muy bien. batallan para subirlo a la plataforma, me dicen y me lo mandan a mí, no hay ningún problema. Pero sí, PDF no, creo que es otro formato. Sí, es otro Este, formato. sí, inclusive lo pueden hacer, si tienen ustedes cámara en la computadora, la pueden hacer en la computadora. Yo les voy a sugerir que busquen, digo, esto lo tecleé buscando currículum vitae, CV en video y van a aparecerles muchos ejemplos y les van a aparecer inclusive tutoriales de cómo hacerlo, cómo elaborarlo. Pero aquí lo que más me importa es cómo se van a expresar ustedes, ¿sí? La duración es máximo 3 minutos. Yo creo que 3 minutos es mucho. Con 2 minutos y medio van a tener suficiente para exponer lo principal, lo muy concreto. Ya si se quieren ir a 3 minutos, genial. No hay ningún problema. Ok, gracias. Cualquier duda, yo voy a estar a la orden ahí en el chat. Y bueno, yo confío en que lo que vimos en la clase de hoy les pueda ayudar precisamente para armar el video. Este, y si alguien tiene dificultad, bueno, nos organizamos de alguna forma para que puedan ustedes poder elaborar el video. No creo que sea muy complicado. Les digo, ya casi todos tenemos alguna a un dispositivo con cámara. Este, si están ahorita en una laptop o si están en una computadora, seguramente tiene cámara, entonces también lo pueden hacer ahí. Entonces, puede ser también como un mensaje de video. eh, lo pueden grabar, como mandárselo a sí mismos ustedes
yo a veces hago prácticas de audio y me lo mando a mí mismo primero, mí misma primero, y luego ya lo mando a las personas que necesito enviárselos. Este, Puede ser también como un mensaje de video, ¿no? Cuando mandamos un mensaje de video ahí en el WhatsApp. Pero bueno, la forma que a ustedes les parezca mejor, se los voy a encargar muchísimo. Entonces, pues si no tienen alguna duda, hasta aquí llega la clase de hoy. Pues muy agradecida de que hayan estado esta noche conmigo y sigo a la orden ahí en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.